El centro de rehabilitación estaba sumido en un silencio sepulcral, todas las miradas clavadas en aquella escena incómoda. Helena Voss, la mujer más adinerada de la costa este, permanecía sentada en su silla de ruedas de fibra de carbono que valía más que un automóvil de alta gama. Frente a ella, un hombre con overol manchado de grasa sostenía una tableta con planos técnicos. Marcus Silva acababa de pronunciar la frase más atrevida de toda su existencia. «Puedo hacer que vuelvas a caminar». La carcajada de Helena resonó entre las paredes blancas como un cuchillo rasgando cristal. Su risa era despiadada, metálica, repleta de años de desilusión convertida en hiel. Los fisioterapeutas, enfermeras y demás pacientes miraban hacia el suelo. Nadie deseaba presenciar ese momento. «Tú», dijo entre risas, señalándolo con un dedo adornado por anillos de brillantes. «Un mecánico de tercera categoría que arregla chatarra va a lograr lo que los mejores neurólogos del planeta no pudieron». Marcus permaneció inmóvil. Sus ojos castaños se mantuvieron firmes, incluso con el rubor de la vergüenza trepando por su cuello. Tenía 38 años, manos curtidas, y esa determinación silenciosa de quien ha enfrentado cosas peores que la humillación ante todos. «Vi el video de tu hijo», Helena prosiguió, su voz destilando sarcasmo. «Esa contradicción patética de cables y motorcitos de licuadora. ¿Crees que eso es ciencia? Es desesperación disfrazada de innovación». Una enfermera intentó mediar. «Señora Voss, tal vez deberíamos...» «Cierra la boca». Helena interrumpió sin apartar los ojos de Marcus. «Quiero que este hombre escuche claramente lo que voy a decirle». Se inclinó hacia adelante, su rostro a milímetros del suyo. «Gasté $400 millones en los últimos 3 años. 400 millones. Clínicas en Suiza, tratamientos experimentales en Japón, células madre, estimulación neural, nanorobots, todo. Y tú, con tu tallercito apestando a aceite de motor, ¿piensas que tienes la solución?» Marcus tragó saliva. Su mano apretó la tableta con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Pero cuando habló, su voz salió firme. «No vine aquí a vender falsas esperanzas. Vine porque lo que hice con mi hijo funciona. Y puedo adaptarlo para ti». Helena echó la cabeza hacia atrás y rió aún más fuerte. «¿Están oyendo esto, gente? El hombre es persistente. Hasta admiraré la audacia antes de ordenar a mis guardias que te arrojen a la alcantarilla de donde saliste». El silencio que siguió solo fue interrumpido por el zumbido del aire acondicionado. Marcus cerró la tableta, la colocó bajo el brazo y giró para marcharse. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. «Sin voltear», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan, «vas a lamentar esa risa». Helena entrecerró los ojos. Algo en ese tono la incomodó. No era amenaza, era promesa. Y por una fracción de segundo, una fracción minúscula que jamás reconocería, Helena Voss sintió algo que no había sentido en 3 años: esperanza. Y eso la aterrorizó más que cualquier otra cosa. 3 años atrás, Helena Voss era invencible. A los 42 años, había construido Voss Tech, un imperio de tecnología médica valorado en $8.000 millones. Sus compañías desarrollaban desde marcapasos revolucionarios hasta prótesis con sensores neurales. Era la reina de la reconstrucción humana, la mujer que devolvía movimiento a quienes la medicina tradicional había desahuciado. La ironía era tan brutal que parecía guión de tragedia griega. El accidente ocurrió un martes lluvioso de noviembre. Helena regresaba de una junta con inversionistas en Manhattan. Conducía su Tesla a velocidad moderada por la autopista cuando un camión perdió el control en el pavimento mojado. El impacto lateral fue tan brutal que los sensores del vehículo ni siquiera tuvieron tiempo de activar todas las bolsas de aire. Despertó 4 días después en el hospital. Lo primero que intentó hacer fue mover los dedos de los pies. Nada.
Intentó sentir las piernas. Nada. El neurocirujano entró al cuarto con esa expresión que los médicos practican frente al espejo, compasión profesional mezclada con distanciamiento emocional. La columna sufrió daños severos a la altura de T6. Hay lesiones extensas en la médula espinal. Hicimos todo lo posible, pero... Elena no lo dejó terminar. ¿Pero qué? Habla. La probabilidad de recuperar el movimiento de las piernas es inferior al 2%. Lo lamento. Ella no lloró. Todavía no. Elena Vos no era del tipo que se derrumba en público, pero esa noche, sola en el cuarto oscuro del hospital, finalmente comprendió lo que sus propios productos significaban para los demás. La silla de ruedas no era simplemente un dispositivo médico, era una condena, una prisión móvil, un recordatorio constante de todo lo que ya no eras. Los primeros meses fueron un borrón de cirugías, fisioterapia y negación. Elena atacaba la rehabilitación con la misma ferocidad con que construyó su imperio. 6 horas diarias de ejercicios, estimulación eléctrica, hidroterapia. Contrató a los mejores profesionales de 3 continentes. Transformó un ala completa de su mansión en centro de rehabilitación privado. Pero la medicina tiene límites que el dinero no puede cruzar. Después de 18 meses, la verdad se volvió ineludible. Las piernas no respondían. Las señales eléctricas no atravesaban la lesión. Elena estaba atrapada en esa silla para siempre, y cada día que transcurría, la ira reemplazaba la determinación. Fue entonces cuando su esposo pidió el divorcio. Richard había sido su socio de negocios antes de convertirse en su esposo. Construyeron Boss Tech juntos, desde el garaje hasta la cima de la bolsa. Pero cuando Elena más lo necesitaba, Richard reveló quién era realmente. «Ya no puedo seguir con esto», dijo una mañana de domingo, evitando su mirada. «Ya no eres la mujer con quien me casé». Elena sintió algo quebrarse dentro de ella en ese instante. No era el corazón. Eso ya estaba destrozado hace tiempo. Era algo más profundo, el último vestigio de vulnerabilidad que aún conservaba. «Vete», dijo con una voz tan gélida que formaría cristales de hielo. «Vete ahora antes de que te destruya de formas que tu abogado ni siquiera imagina posibles». Él se fue, y se llevó consigo a la última persona que Elena creía que se preocupaba por ella más allá del dinero. En los meses siguientes, Elena se transformó. La mujer que ya había sido exigente y perfeccionista se convirtió en un huracán de amargura. Despidió a la mitad del personal de la mansión por errores insignificantes, gritaba a las enfermeras, humillaba a los fisioterapeutas, trataba a todos a su alrededor como sirvientes incompetentes. Si ella estaba atrapada en una silla de ruedas, todos a su alrededor pagarían por ello. Fue su asistente personal, una de las pocas personas que aún soportaba trabajar para ella, quien le mostró el video. Un video tembloroso, claramente filmado con celular, que circulaba en las redes. Mostraba a un niño de unos 12 años usando una estructura metálica extraña adherida al cuerpo, y estaba caminando, tambaleante, inestable, pero caminando. «El niño nació con parálisis cerebral severa», explicó la asistente. «Los médicos dijeron que nunca caminaría. El padre construyó ese exoesqueleto en su taller mecánico. Le llevó 4 años. Elena vio el video 3 veces. Había algo en ese artefacto tosco, en esos cables expuestos y motores adaptados de otras máquinas, que despertó algo en ella. No era esperanza. Había matado la esperanza hacía mucho tiempo. Era curiosidad, interés técnico y tal vez, solo tal vez, un desafío. «Trae a ese hombre aquí», ordenó. «Quiero ver si esa magia funciona en la vida real o si es solo otro truco de Internet». Así fue como Marcus Silva recibió la invitación más extraña de su vida. Y así fue como cometió el error de creer que podía ayudar a alguien que no quería ser ayudada. Marcus Silva aprendió sobre resiliencia de la manera más brutal posible.
Su hijo Gabriel nació en una noche de tormenta, 3 semanas antes de lo previsto. Las complicaciones en el parto causaron falta de oxigenación cerebral. El diagnóstico llegó 2 semanas después: parálisis cerebral espástica severa. Probablemente nunca caminará, dijo el neurólogo, usando ese tono que los médicos usan cuando quieren parecer amables al destruir tu vida. Quizá con mucha fisioterapia logre sentarse solo, pero caminar es extremadamente improbable. La esposa de Marcus, Carla, entró en una depresión posparto que nunca mejoró realmente. Miraba a Gabriel y solo veía limitaciones. Veía una vida de cuidados constantes, de miradas de lástima, de todo lo que no había firmado cuando soñaba con la maternidad. Cuando Gabriel tenía 2 años, dejó una carta sobre la mesa de la cocina y se marchó. Marcus nunca volvió a saber de ella. Se quedó solo con su hijo y con un taller mecánico que apenas pagaba las cuentas. Pero Marcus tenía una característica que compensaba la falta de dinero y educación formal. Simplemente no aceptaba imposibles. Si algo existía, podía ser reparado. Si no existía, podía ser construido. Comenzó de a poco. Adaptó la silla de Gabriel con mejores soportes. Después creó una mesa especial donde el niño podía dibujar solo. Cada pequeña mejora era una victoria contra el destino. Pero Marcus quería más. Quería ver a su hijo de pie. Empezó a usar las noches para estudiar. Después de que Gabriel se dormía, Marcus permanecía despierto hasta las 3 de la mañana investigando biomecánica, neurología, ingeniería. Internet se convirtió en su universidad. Foros médicos, artículos científicos traducidos por Google, videos de fisioterapia. Absorbía todo como una esponja desesperada. El taller se transformó. Entre los autos desarmados para reparación comenzaron a aparecer prototipos extraños, estructuras de metal, servomotores, sensores de presión. Marcus gastaba la mitad de lo que ganaba en piezas y componentes electrónicos. Comía menos para comprar un servo más o un microcontrolador adicional. Los otros mecánicos pensaban que había enloquecido. «No eres médico, Marcus. Esto es una locura». Pero él no escuchaba. Cada vez que miraba a Gabriel intentando arrastrar su cuerpo por el suelo, la determinación crecía. Ese niño iba a caminar, aunque Marcus tuviera que inventar la forma de lograrlo. El primer exoesqueleto fue un desastre. Gabriel apenas podía mantener el equilibrio antes de caer. El segundo fue mejor, pero los motores no tenían torque suficiente. El tercero causó rozaduras terribles donde las correas sujetaban. Marcus lloró esa noche, sintiendo que estaba lastimando a su hijo en lugar de ayudarlo. Pero continuó. Ajuste tras ajuste, falla tras falla. Gabriel nunca se quejó. A los 6 años ya comprendía lo que su padre intentaba hacer, y tenía la misma terquedad de Marcus corriendo por sus venas. «Va a funcionar, papá», decía con su habla arrastrada. «Sé que va a funcionar». Fueron necesarios 4 años, 4 años de noches sin dormir, de ahorrar cada centavo, de aprender de cada error. Marcus se convirtió en especialista autodidacta en cinemática corporal, en estimulación muscular, en distribución de peso. Su taller mecánico se transformó en laboratorio de biomecánica improvisado. Y entonces, una tarde de sábado, sucedió. Gabriel estaba usando la 16ª versión del exoesqueleto. Marcus finalmente había logrado calibrar los sensores de equilibrio y los motores respondían a los pequeños movimientos musculares que Gabriel aún conservaba. El niño estaba de pie, apoyado en la estructura, cuando miró a su padre y sonrió. «Puedo sentir». «¿Sentir qué, hijo?» «Puedo sentir mis piernas queriendo caminar». Marcus activó el sistema. Los motores zumbaron suavemente, y Gabriel dio el primer paso, luego el segundo. Tambaleándose, la estructura metálica haciendo ruidos de engranajes, pero era un paso, era movimiento, era un milagro construido con chatarra y determinación pura.
Marcus cayó de rodillas y lloró. Lloró todos los años de lucha. Lloró por la esposa que se fue. Lloró por la soledad y el miedo. Pero principalmente lloró de alegría al ver a su hijo caminando. Uno de los mecánicos filmó sin que Marcus se diera cuenta. Lo publicó en redes sociales con la leyenda: "Mecánico construye exoesqueleto para que su hijo camine". La ciencia se rindió, él no. El video se volvió viral. En 3 días tenía millones de visualizaciones. Cientos de familias desesperadas se comunicaron. Universidades ofrecieron becas, empresas quisieron comprar el proyecto. Y Elena Vos vio el video. Cuando Marcus recibió la invitación, pensó que era una broma. Nadie como Elena Vos llamaría a alguien como él. Pero el helicóptero privado que aterrizó en el estacionamiento del taller era muy real, al igual que la asistente impecablemente vestida que le entregó una tableta con contrato de confidencialidad. La señora Vos desearía conocer su trabajo. Tiene 1 hora para decidir si viene o no. Marcus llamó a la vecina que cuidaba a Gabriel por las tardes y subió al helicóptero. No tenía idea de que estaba a punto de entrar en una guerra que cambiaría ambas vidas para siempre. La mansión de Elena parecía más un museo de arte moderno que una casa. Vidrio, concreto expuesto y acero inoxidable. Cada pieza del mobiliario costaba más de lo que Marcus ganaba en 1 año. Se sintió sucio allí dentro, con su overol viejo y botas desgastadas dejando marcas en el piso de mármol. Elena estaba en la sala de rehabilitación y el ambiente era lo suficientemente tenso como para cortarlo con cuchillo. Miró a Marcus como si fuera un insecto particularmente repugnante que había entrado por error. «Así que tú eres el genio de la mecánica», dijo sin ningún intento de ocultar el sarcasmo. «Vayamos directo al grano. Quiero que me muestres esa tecnología revolucionaria tuya. Y si resulta pérdida de tiempo, saldrás de aquí pagando por los minutos que robaste de mi agenda». Marcus montó la tableta y comenzó a explicar. Habló sobre los sensores de intención muscular, sobre cómo el exoesqueleto no solo movía las piernas, sino que reentrenaba al cerebro para enviar las señales correctas. Habló sobre neuroplasticidad, sobre cómo el cuerpo podía reaprender movimientos si se estimulaba de la forma correcta. Elena lo interrumpió. ¿Leíste eso en algún blog de ciencia barata? La neuroplasticidad no funciona en lesiones medulares completas. No es completa si aún hay alguna sensación residual. Marcus rebatió. El video que vi te muestra moviendo los dedos de la mano. Eso significa que algunos caminos neurales aún funcionan. Si logramos crear un circuito de retroalimentación lo suficientemente fuerte... Circuito de retroalimentación. Elena rió. Hablas de ciencia como si fuera cambiar el aceite de un auto. Tal vez sea exactamente eso, Marcus dijo, su voz ganando una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. Tal vez ustedes médicos y científicos lo complican demasiado. El cuerpo es una máquina. Las máquinas pueden ser reparadas. Fue cuando Elena dijo esa frase que él guardaría para siempre. ¿Realmente crees eso? ¿O eres solo otro oportunista queriendo hacerse famoso a costa de mi dinero? Marcus la miró directamente. Hice caminar a mi hijo. Voy a hacer que tú también camines. Y ella rió. Esa risa cruel que resonó por la sala, esa risa que hizo que los empleados bajaran la cabeza de vergüenza ajena, esa risa que sería la última antes de que todo cambiara. 3 días después, Marcus recibió una llamada. La voz al teléfono era de la asistente de Elena. La señora Vos tiene una propuesta. $50 millones si logra que camine en 6 meses. Todos los recursos que necesite. Pero hay condiciones. Marcus casi deja caer el celular. 50 millones. Ese dinero pagaría no solo el tratamiento completo de Gabriel, sino que le daría una vida entera de comodidad. Podría contratar a los mejores fisioterapeutas. Podría darle a su hijo todo lo que nunca tuvo posibilidad de darle. ¿Qué condiciones?
Debe vivir aquí en la mansión. Dedicación exclusiva. 24 horas al día si es necesario. Y si falla... La asistente hizo una pausa. La señora Voss adquirió recientemente la deuda hipotecaria de su taller. Si no entrega resultados, ejecuta la deuda. Lo pierde todo. La sangre de Marcus se heló. Eso es chantaje. Eso es negocio. Tiene 12 horas para decidir. Marcus no durmió esa noche. Se quedó sentado en el cuartito apretado que compartía con Gabriel, mirando a su hijo dormir. ¿Cómo podía arriesgar todo? Pero, ¿cómo podía no arriesgar? Esta era la oportunidad de cambiar sus vidas. Y tal vez, solo tal vez, realmente pudiera lograr que Elena caminara. A las 6 de la mañana, llamó de vuelta. Acepto. 48 horas después, Marcus estaba instalado en un cuarto al fondo de la mansión, más grande que toda su casa. Un ala completa fue transformada en taller y laboratorio para él. Elena realmente había provisto todo, desde herramientas de precisión hasta equipo médico de última generación, pero dejó una cosa muy clara en la primera sesión de trabajo. No confundas esta generosidad con amabilidad, dijo, mirándolo desde lo alto de su silla de ruedas como si fuera un trono. Eres un empleado. Yo soy la jefa. Me llamarás señora Voss. Seguirás mi horario. Y me tratarás con el respeto que alguien en tu posición debe a alguien en la mía. Marcus apretó los dientes. Entendido. Perfecto. Ahora muéstrame ese aparato milagroso. Pasó 3 semanas construyendo un exoesqueleto adaptado para ella. Usó materiales 10 veces más caros y sofisticados de los que había tenido acceso antes. Sensores neurales de última generación. Motores con torque ajustable. Fibra de carbono en lugar de aluminio. Era una obra maestra de ingeniería. En la primera demostración había invitados presentes. Elena había convocado a 2 neurólogos, un ortopedista y 3 fisioterapeutas, todos sentados como un tribunal examinador cruel, esperando ver a Marcus fallar. Ajustó el exoesqueleto en el cuerpo de Elena, calibró los sensores, explicó cómo debía intentar enviar las señales neurales a las piernas, aunque las piernas no respondieran naturalmente. Parece vudú, comentó ella a los médicos, que rieron educadamente. Marcus activó el sistema. Las luces de los sensores se encendieron en verde. Los motores zumbaron suavemente. Intenta enviar el comando de caminar. Solo piensa en caminar. Elena cerró los ojos. Por un momento, nada ocurrió. Entonces, lentamente, la pierna derecha se movió. Un pequeño movimiento hacia adelante. Mecánico, sí, pero movimiento. La sala quedó en silencio. Marcus sintió una ola de esperanza. Ahora la izquierda, instruyó suavemente. Elena se concentró de nuevo. La pierna izquierda comenzó a moverse, pero de repente los motores fallaron. Un chirrido agudo, chispa. El sistema se apagó, y peor, uno de los motores soltó humo antes de morir completamente. Los invitados explotaron en murmullos. Elena abrió los ojos, y lo que Marcus vio en ellos lo asustó. No era rabia, era triunfo, como si estuviera feliz de que el sistema hubiera fallado. 50 millones por esta basura, dijo en voz alta, asegurándose de que todos oyeran. Mis juguetes de niña estaban mejor construidos. Uno de los neurólogos negó con la cabeza. Señorita Voss, tal vez sea hora de aceptar que... Aceptar nada, interrumpió. Aceptar sería admitir que este charlatán tenía razón. Y claramente no la tiene. Miró a Marcus con desprecio. Te quedan 5 meses y 27 días. Sugiero que uses mejor ese tiempo mecánico. Porque cuando falles, me aseguraré personalmente de que nunca más consigas empleo, ni siquiera reparando bicicletas. Marcus salió de esa sala con las manos temblando. No de miedo, de rabia, porque finalmente entendió el juego. Elena no quería caminar. Quería demostrar que era imposible. Necesitaba que él fallara para justificar su propia rendición. Y eso significaba que Marcus no solo estaba luchando contra la medicina,
Estaba luchando contra la voluntad de la propia paciente. Los primeros 2 meses fueron un infierno meticulosamente orquestado. Elena creaba obstáculos donde no debía haberlos. Faltaba a las sesiones de entrenamiento. Cuando aparecía, saboteaba sus propios ejercicios. Tensaba los músculos deliberadamente para que los sensores no funcionaran. Mentía sobre dolores para justificar interrupciones y humillaba a Marcus en cada oportunidad. Durante una cena donde recibió inversionistas, Elena se aseguró de llamarlo a la sala. Este es Marcus, mi mecánico personal. Está intentando hacerme caminar con piezas de desguace. No es adorable. Es como ver a alguien intentar construir un cohete con latas de refresco. Los inversionistas rieron nerviosamente. Marcus se quedó allí, de pie, sintiendo la sangre hervir. Pero necesitaba el dinero. Lo necesitaba por Gabriel. Así que tragó el orgullo y volvió al taller. Tarde en la noche, cuando la mansión estaba silenciosa, Marcus rehacía cálculos. Probaba nuevos algoritmos. El problema no era técnico. El exoesqueleto funcionaba perfectamente. El problema era humano. Elena tenía tanto miedo de tener esperanza que prefería garantizar el fracaso. Fue en una madrugada que decidió confrontarla. Tocó la puerta de su cuarto a las 2 de la mañana. Elena atendió furiosa, en bata de seda. ¿Perdiste completamente la cordura? Necesito hablar contigo. Ahora. No me das órdenes. No, pero me las doy a mí. Y voy a hablar aunque no quieras escuchar. Algo en su tono la hizo detenerse. Cruzó los brazos. «Tienes 1 minuto». Marcus entró al cuarto. Era del tamaño de un departamento, con vista al jardín iluminado. «No quieres caminar», dijo directamente. «Quieres fallar». «¿Cómo te atreves?» «Escúchame», interrumpió. «Sé por qué haces esto. Conozco ese miedo. Es el mismo miedo que sentí cuando comencé a trabajar con Gabriel. Miedo de intentar y descubrir que realmente es imposible. Porque mientras no intentas de verdad, aún existe la excusa, aún existe la posibilidad teórica, pero si intentas de verdad y fallas, se detuvo dejando la frase en el aire. Elena estaba pálida. «No sabes nada sobre mí. Sé todo, porque ya lo viví. La diferencia es que yo no tenía opción, o lo intentaba o mi hijo nunca tendría ninguna posibilidad. Pero tú tienes dinero para esconderte detrás de excusas. Tienes poder para transformar tu miedo en crueldad. Sal de mi cuarto. Tienes razón en tener miedo», Marcus continuó, «porque lo que voy a decirte es aterrador. Puedes caminar. El sistema funciona. Los sensores captan tu intención neural. Los músculos tienen memoria residual. Pero nada de eso importa si no quieres. Si insistes en sabotear, vas a demostrar que tenías razón. Y morirás en esa silla, no por necesidad, sino por elección». Elena giró la silla dándole la espalda. Su voz salió baja, trémula de una forma que él nunca había escuchado. «Mi esposo se fue porque estaba rota. Mis amigas dejaron de llamarme porque era deprimente. La mitad del consejo directivo quiere sacarme de mi propia empresa porque piensan que estoy mentalmente incapacitada. ¿Sabes lo que significa ser tratada como si estuvieras rota, sin posibilidad de arreglo?» «Sí», Marcus dijo simplemente. La gente miraba a Gabriel como si fuera un pobrecito, como si su vida no valiera la pena vivirla. ¿Y sabes qué le dije? Le dije que esa gente no importaba, que la única opinión que importaba era la suya sobre sí mismo. Elena permaneció en silencio por un largo momento. Cuando habló de nuevo, había lágrimas no derramadas en su voz. «¿Y si intento y no puedo? ¿Y si estás equivocado?» «Entonces fallamos juntos», Marcus dijo. «Pero al menos fallamos intentando de verdad. Y no hay vergüenza en eso». Ella no respondió. Marcus salió del cuarto pensando que acababa de ser despedido. Pero a la mañana siguiente, cuando bajó a la sala de rehabilitación, Elena ya estaba allí, puntual, vestida para entrenar, con una expresión que seguía siendo dura, pero había algo diferente en los ojos. Determinación. «Hagámoslo a tu manera», dijo.
Pero si esto no funciona, voy a destruirte con el doble de la crueldad que mostré hasta ahora. Marcus casi sonrió. Acepto los términos. Y por primera vez realmente comenzaron a trabajar juntos. Las semanas siguientes fueron brutales, pero de una forma diferente. Helena se entregó a los entrenamientos con la misma ferocidad que antes usaba para sabotear. Se despertaba a las 5 de la mañana para sesiones extras. Soportaba dolores que harían llorar a adultos. Cada pequeño movimiento era una guerra contra su propio cuerpo. Marcus creó un protocolo personalizado. No se trataba solo del exoesqueleto, se trataba de reentrenar completamente los caminos neurales. Estimulación eléctrica combinada con visualización. Ejercicios de fuerza en los músculos superiores de las piernas que aún tenían algo de inervación. Meditación para control mental de las señales neurales. Y funcionó. Lentamente, milímetro por milímetro, pero funcionó. En la 8ª semana, Helena movió los dedos del pie derecho sin ayuda mecánica. Solo un leve temblor, pero era movimiento voluntario. Algo que los médicos dijeron ser imposible. Marcus estaba ajustando el equipo cuando lo vio. Se congeló. Hazlo de nuevo. ¿Hacer qué? Mueve los dedos del pie. Helena se concentró. El dedo gordo se movió y miró hacia abajo, incrédula. Yo lo sentí. Marcus, lo sentí. Fue la primera vez que lo llamó por su nombre. Y fue la primera vez que Marcus vio a Helena sonreír. Una sonrisa verdadera, no esa sonrisa de burla que usaba como armadura. Pero la alegría duró poco. Esa noche, Marcus escuchó sollozos viniendo de su cuarto. Dudó, pero tocó suavemente la puerta. «¿Helena? Vete». Abrió de todos modos. Helena estaba en la silla, frente a la ventana, lágrimas bajando por su rostro iluminado por la luna. «¿Qué pasó?» «Richard llamó», dijo con voz quebrada. «Oyó hablar de mis avances. Quiere conversar. Dice que tal vez fue precipitado al pedir el divorcio». Marcus sintió rabia subiendo. «¿Y vas a aceptar?» «No lo sé». Limpió las lágrimas con rabia, como si estuviera enojada consigo misma por llorar. «Parte de mí quiere demostrarle que volví, que ya no estoy rota, que estaba equivocado. No necesitas demostrarle nada a él», Marcus dijo firmemente. «Estás haciendo esto por ti, no por quien te abandonó». Helena lo miró. «Odias a Richard, ¿verdad? Odio a cualquiera que lastima a quien no puede defenderse, y tú estabas en tu momento más vulnerable cuando se fue». Ella soltó una risa sin humor. «Es irónico. Te traté como basura durante semanas y aún te importan mis sentimientos». «No importarme sería más fácil», Marcus admitió. «Pero entiendo tu dolor. Entiendo por qué eras cruel. Las personas heridas hieren a otros». Helena quedó en silencio por un tiempo. Después dijo en voz baja. «Carla nunca volvió, ¿verdad?» «No». «¿Cómo lograste perdonar?» «No perdoné», Marcus dijo honestamente. «Pero dejé de permitir que su rabia controlara mi vida. Gabriel merecía un padre presente, no un padre amargado». «Gabriel tiene suerte», Helena dijo. «Eres un buen padre. Y tú serás una mujer increíble cuando termines de reconstruirte. Pero necesitas dejar de medir tu valor por lo que otros piensan. Especialmente Richard». Ella no respondió, pero asintió con la cabeza. Marcus salió del cuarto sintiendo que algo había cambiado entre ellos, una conexión formándose, y no estaba seguro de si eso era bueno o peligroso. En el 3er mes, Helena comenzó a dar pasos completos con el exoesqueleto. Todavía necesitaba mucho soporte, pero sus propios músculos estaban contribuyendo al movimiento. Las señales neurales eran más fuertes. Cada día recuperaba más control. Y fue cuando todo se derrumbó. Marcus estaba en el taller cuando recibió un visitante inesperado. Un hombre de traje impecable, cabello canoso, perfectamente peinado, sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Señor Silva, mi nombre es Thomas Blackwell. Soy abogado y representante de Sofía Carvalho, socia de negocios de la señora Voss. ¿Qué quieres?» «Ir directo al punto. Aprecio eso». Thomas colocó una carpeta sobre el banco de trabajo.
La señorita Carvalho está preocupada por el bienestar mental de la señora Voss. Ha notado comportamientos erráticos, decisiones financieras cuestionables, como gastar 50 millones en un, ¿cómo decirlo delicadamente?, proyecto no comprobado. Marcus comprendió inmediatamente. ¿Quieres declararla incapaz? Queremos proteger sus intereses y los de la empresa, y usted, señor Silva, puede ayudar. Thomas abrió la carpeta, revelando documentos. Y un cheque. 10 millones de dólares. Ahora, sin condiciones, solo necesita testificar que la señora Voss mostró señales de inestabilidad mental, que está obsesionada con una cura imposible, que no está en condiciones de tomar decisiones corporativas. Marcus miró el cheque. 10 millones. Más dinero del que vería en 10 vidas. Podría tomar ese dinero e irse, darle a Gabriel todo lo que merecía. «Sal de aquí», dijo. Thomas no se movió. «Piénselo bien. Helena Voss va a fallar. El tiempo se acaba. Cuando falle, no recibirá nada. Y perderá su taller. Este dinero es su forma de salir de esta situación sin pérdidas». Dije, «Sal de aquí». Es un tonto. Soy un tonto que no va a traicionar a alguien que está luchando por su vida. Thomas guardó los documentos lentamente. Se arrepentirá de esto. Sofía siempre consigue lo que quiere, de una forma u otra. Después de que se fue, Marcus quedó parado por largo tiempo, mirando donde había estado el cheque. 10 millones. Casi podía sentir el peso de ese dinero. Y eligió a Helena. Subió para contarle sobre la visita. Tocó la puerta de su oficina. «Helena, necesitamos hablar». «Entra». Estaba frente a la computadora, analizando reportes financieros. «¿Qué pasó?». Marcus le contó sobre Thomas, sobre el soborno, sobre Sofía. Helena palideció mientras escuchaba. Cuando terminó, quedó en silencio absoluto. «¿Rechazaste 10 millones por mí?». «Rechacé 10 millones porque era lo correcto». Helena cerró los ojos. «Marcus, no entiendes. Sofía tiene a la mitad del consejo en su bolsillo. Si logra probar que estoy incapacitada, tomará el control de la empresa y cancelará tu contrato inmediatamente». «Entonces aceleramos», Marcus dijo. «Estás progresando. En algunas semanas puedes estar caminando con mínimo soporte. Eso prueba cordura mental». «No dará tiempo». Helena abrió un cajón y sacó un documento. «Recibí esto hoy. Audiencia judicial en 6 semanas. Sofía está peticionando una tutoría sobre mí y sobre mis participaciones en la empresa. Los abogados dijeron que mis posibilidades son escasas». Marcus tomó el documento. Lo leyó rápidamente. Su corazón se hundió. 6 semanas. «No dará tiempo», Helena dijo, y por primera vez desde que comenzaron a trabajar juntos de verdad, Marcus vio desesperación en sus ojos. «Marcus, voy a perder todo. La empresa, mi independencia, mi dignidad. Y tú también perderás. Sofía te destruirá por haber rechazado». «Entonces trabajamos más duro», Marcus dijo con una determinación que lo sorprendió incluso a él. «Sin pausas, sin descanso. Caminarás en esa audiencia. Entrarás al tribunal con tus propias piernas y callarás la boca de todos». «Eso es imposible». «Dije lo mismo cuando comencé a trabajar con Gabriel», Marcus interrumpió. «Y él caminó. Tú también caminarás. Porque no pierdo, no cuando realmente importa». Helena lo miró como si estuviera viéndolo por primera vez. «¿Por qué te importa tanto?». «Porque mereces luchar por algo más allá del dinero», dijo. «Y porque creo en ti, incluso cuando no crees en ti misma». Las lágrimas volvieron a los ojos de Helena. «No me hagas tener esperanza si no estás seguro». «Lo estoy», Marcus mintió, porque la verdad era que no estaba seguro de nada. Pero a veces, las personas necesitan certeza para encontrar coraje. «Ahora levántate de esa silla. Tenemos trabajo que hacer». Y trabajaron. 20 horas al día, 3 horas de sueño, comidas rápidas entre sesiones. Marcus refinó el exoesqueleto, hizo los motores más responsivos, mejoró los sensores.
Elena empujó su cuerpo más allá de cualquier límite saludable. Cada paso era agonía, cada movimiento costaba sangre, sudor y lágrimas literales. Pero estaba caminando, con soporte pesado, pero caminando. 2 semanas antes de la audiencia sucedió algo que ninguno esperaba. Eran las 3 de la mañana. Marcus estaba en el taller soldando un nuevo soporte cuando Elena entró en su silla de ruedas. No dijo nada, solo se quedó allí observándolo trabajar. ¿No deberías estar durmiendo?, preguntó sin quitar los ojos del trabajo. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, veo a Sofía ganando. Veo mi empresa siendo destruida. Te veo perdiendo todo por mi culpa. Marcus finalmente paró y la miró. Nada es por tu culpa. Fue mi elección quedarme. ¿Por qué? ¿Me odiabas? Fui horrible contigo. Lo eras, concordó. Pero las personas cambian. Tú cambiaste. Elena soltó una risa cansada. ¿Cambié? ¿O solo tengo miedo de perder todo? Ambas cosas pueden ser verdad. Marcus limpió sus manos con un trapo. ¿Quieres saber la verdad? Te veía y veía a Carla, la mujer que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Parte de mí quería que fallaras solo para demostrar que personas como ustedes no cambian, que personas que lo tienen todo y lo pierden solo saben ser amargas. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba equivocado. Eres más fuerte que cualquier persona que haya conocido. Porque no solo estás luchando contra la parálisis, estás luchando contra tu propio orgullo, tu propio miedo, tus propios demonios, y estás ganando. Elena permaneció en silencio. Después, lentamente, extendió la mano. Marcus la tomó. Ella apretó con fuerza. Gracias, dijo simplemente, por no haber renunciado a mí cuando yo renuncié a mí misma. Estamos en esto juntos ahora, Marcus dijo, y juntos vamos a acabar con Sofía. Fue cuando un ruido resonó por la mansión. Vidrio rompiéndose. Gritos. Marcus y Elena se miraron y él corrió hacia la puerta. Elena justo detrás en su silla. En el pasillo, el humo comenzaba a esparcirse. La alarma de incendio se disparó. Los empleados corrían en pánico. ¿Qué está pasando? Elena gritó por encima del ruido. Un guardia apareció tosiendo. Incendio en el ala este. Alguien rompió una ventana y arrojó algo inflamable. Marcus comprendió inmediatamente. Sofía. Ella no tendría el coraje. Tiene todo el coraje del mundo si significa quedarse con tu empresa. Marcus miró alrededor. Necesitamos salir. Ahora. Pero Elena no se movió. El exoesqueleto está en el taller. Si lo perdemos todo. Marcus completó. Miró el pasillo lleno de humo. Después a Elena. Quédate aquí. Voy a buscarlo. Marcus, no. Pero él ya había corrido de vuelta. El humo estaba peor ahora, quemando sus pulmones. Marcus cubrió su boca con la camisa y entró al taller. El calor era intenso. Las llamas ya subían por la pared del fondo. Agarró el exoesqueleto, tomó la laptop con todos los algoritmos y giró para salir cuando parte del techo se desplomó, bloqueando la puerta. Marcus miró alrededor desesperadamente. La ventana era el único camino. Pateó el vidrio, arrojó el equipo afuera y estaba a punto de saltar cuando oyó. ¡Marcus! Era Elena. Había rodado la silla hasta la puerta bloqueada. ¡Sal de ahí! ¡La puerta está bloqueada! ¡Vete! ¡No sin ti! Y entonces Elena hizo algo que lo cambiaría todo. Colocó las manos en los brazos de la silla y empujó. Empujó con toda la fuerza que tenía. Sus músculos gritaron. Sus piernas, que apenas respondían, se tensaron. Y se puso de pie. Marcus la vio a través del humo. Elena Voss, de pie, sin soporte mecánico, por primera vez en 3 años. Tambaleante, temblando violentamente, pero de pie. ¡Elena, no! Pero ella ya se estaba moviendo, pasos terribles, horribles, que parecían imposibles. Cayó de rodillas, se arrastró, se levantó de nuevo, alcanzó la viga caída y comenzó a empujarla con una fuerza que no debía tener. «¡Vete!», gritó. «¡Salta por la ventana!».
Marcus saltó cuando el resto del techo comenzó a ceder. Rodó en el césped afuera, tosiendo. Los guardias corrieron para ayudarlo. Pero todo en lo que podía pensar era Elena. Elena que estaba allá adentro. Elena que había caminado. «¡Ella está ahí adentro!», gritó. Dos bomberos que acababan de llegar corrieron adentro. Segundos que parecieron horas pasaron. Y entonces salieron cargando a Elena. Estaba inconsciente, cubierta de hollín, pero viva. La ambulancia se la llevó. Marcus fue con ella, aún sosteniendo el exoesqueleto como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Porque lo era. Era la prueba de que Elena podía caminar, la prueba de que Sofía estaba equivocada. En el hospital, los médicos estaban impactados, no por el fuego, por las señales neurales de Elena, por los movimientos que había hecho. «Esto es imposible», dijo uno. Según sus registros, la lesión era completa. «No lo era», Marcus dijo con voz ronca por el humo. «Nunca lo fue. Solo necesitaba a alguien que creyera». Elena despertó 6 horas después. Marcus estaba junto a la cama. Ella lo miró, parpadeando lentamente. «Caminaste», dijo, lágrimas bajando por su rostro cubierto de hollín. «¿Realmente caminaste?». Elena intentó hablar, pero su voz salió ronca. Marcus le dio agua. Después de algunos sorbos, logró susurrar. «No iba a dejarte morir. No después de todo. Salvaste mi vida arriesgando la tuya. Parece justo. Tú salvaste mi vida primero». Marcus sostuvo su mano, y en ese momento ambos supieron que algo había cambiado para siempre entre ellos. Ya no se trataba solo de caminar o de dinero, se trataba de dos personas rotas que encontraron fuerza una en la otra. Pero la lucha aún no había terminado. La audiencia era en 2 semanas, y Sofía ahora había cruzado una línea sin retorno. La investigación sobre el incendio fue rápida. Las cámaras de seguridad mostraron a un hombre saltando el muro, rompiendo la ventana, arrojando un cóctel molotov. Y ese hombre fue rastreado hasta un auto registrado a nombre de una empresa fantasma que conducía hasta Sofía Carvalho. Pero Sofía era inteligente. Tenía capas de negación plausible, abogados caros, testigos comprados, y cuando la confrontó la policía simplemente sonrió y dijo: «¡Qué tragedia! Espero que Elena se recupere pronto. Esto solo demuestra cuán vulnerable está». Marcus quería matarla con sus propias manos, pero Elena, incluso desde la cama del hospital, permaneció fría. «Cometió un error», Elena dijo. Mostró desesperación. Las personas desesperadas cometen errores mayores. ¿Y ahora? Ahora usamos esto en su contra, en la audiencia, frente al juez y a todos. Pero había un problema. Los médicos dijeron que Elena necesitaba al menos 3 semanas de recuperación por la inhalación de humo. La audiencia era en 12 días. «No importa», Elena dijo. «Estaré allí, aunque tenga que arrastrarme». «No será necesario», Marcus prometió, «porque vas a caminar». Los días siguientes fueron demenciales. Marcus montó el exoesqueleto en el propio cuarto del hospital de Elena. Hicieron sesiones de rehabilitación entre visitas de los médicos. Elena empujó su cuerpo más allá de cualquier límite razonable. El dolor era constante, pero no se quejaba. Tenía un objetivo, una venganza justa. Gabriel visitó por primera vez. El niño de 12 años entró tímidamente al cuarto, sosteniendo la mano de la vecina que lo cuidaba. «Hola», dijo con su habla característica. «Tú eres la señora que mi papá está ayudando». Elena miró a ese niño, que usaba una versión simplificada de lo que ella estaba usando ahora, y algo se rompió dentro de ella. Comenzó a llorar. «Perdón», dijo. «Perdón por haber sido tan cruel con tu padre, por haberme reído de él cuando todo lo que quería era ayudar». Gabriel sonrió. «Mi papá dice que las personas heridas hieren a otros, pero ya no pareces herida, pareces fuerte». Esas palabras simples de un niño tocaron a Elena más profundamente que cualquier terapia. Extendió la mano. «¿Quieres ver algo genial?». Con Marcus ayudando a colocar el exoesqueleto, Elena se puso de pie y dio 3 pasos hasta Gabriel. El niño aplaudió.
sus ojos brillando de emoción. «Lo lograste, igual que yo, igual que tú», Elena repitió, arrodillándose con dificultad para quedar a su altura. «Tu padre es un héroe, ¿lo sabes? Lo sé. Es mi héroe. También es mi héroe ahora». Después de que Gabriel se fue, Elena miró a Marcus con una expresión que él nunca había visto. Gratitud pura. «Gracias por dejarme conocerlo. Quería mucho conocerte. Sigue hablando de la señora que su papá está ayudando a caminar. Parece feliz, a pesar de todo. Los niños son resilientes. No cargan amargura como nosotros». Elena permaneció en silencio por un momento. «Marcus, si ganamos esto, cuando ganemos esto, quiero crear un instituto, un lugar donde personas como yo y Gabriel puedan recibir tratamiento de verdad, sin necesitar ser multimillonario para tener acceso». «¿En serio?» «Completamente en serio. Y quiero que lo dirijas. Sabes más sobre esto que la mitad de los médicos que conocí». Marcus sintió algo cálido en el pecho. Esperanza. Propósito. «Vamos a ganar esto», dijo. «Lo prometo». La mañana de la audiencia amaneció clara y fría. Marcus no había dormido. Pasó la noche entera haciendo los ajustes finales al exoesqueleto. Cada tornillo verificado 3 veces. Cada sensor calibrado perfectamente. No podía haber margen de error. Elena despertó a las 5 de la mañana. Hizo los ejercicios de estiramiento, se puso el exoesqueleto y practicó caminar por el cuarto del hotel donde estaban hospedados. Cada paso era más firme que el anterior. Sus propios músculos estaban contribuyendo ahora. El exoesqueleto era más soporte que motor. «¿Estás lista?», preguntó Marcus. «Para nada», Elena admitió, «pero lo haremos de todos modos». El tribunal estaba repleto. Sofía estaba sentada con sus abogados, una sonrisa confiada en el rostro. Miró a Elena entrando en silla de ruedas y su sonrisa se amplió. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, golpeó el martillo. «Audiencia iniciada. Estamos aquí para evaluar la petición de la señorita Sofía Carvalho de tutoría sobre Elena Vos, bajo alegación de incapacidad mental. Señorita Carvalho, presente su argumentación». El abogado de Sofía se levantó. Era Thomas Blackwell, el mismo que había ofrecido el soborno a Marcus. «Su señoría, probaremos que la señora Vos gastó $50 millones en un proyecto sin base científica, que apartó a consejeros experimentados para seguir consejos de un mecánico sin formación, que puso su vida en riesgo persiguiendo una fantasía imposible y que como resultado no está en condiciones de dirigir una empresa multimillonaria». Llamaron testigos, médicos que atestiguaron que la parálisis de Elena era permanente, miembros del consejo que hablaron sobre decisiones erráticas, exempleados que relataron comportamientos extraños. Estaba construyendo un caso convincente. Marcus sintió el corazón hundirse con cada testimonio. Sofía estaba ganando. Entonces llegó el turno de la defensa. El abogado de Elena se levantó. «Su señoría, todo lo que la oposición presentó se basa en una premisa falsa, que la recuperación era imposible. Nos gustaría demostrar que no lo era». «¿Cómo pretende hacerlo?». Llamando a Marcus Silva al estrado. Marcus se levantó, las piernas temblorosas. Se sentó en la silla, hizo el juramento y comenzó a explicar. Habló sobre neuroplasticidad, sobre reentrenamiento neural, sobre cómo el cerebro podía crear nuevos caminos. Usó términos técnicos que había aprendido en años de estudio autodidacta. Thomas lo interrumpió. «Señor Silva, ¿cuántos títulos universitarios tiene?». «Ninguno». «¿Cuántos años de escuela de medicina?». «Ninguno». «Entonces es esencialmente un aficionado jugando con la vida de una mujer vulnerable». «Soy un padre», Marcus rebatió, «que hizo caminar a su hijo cuando los médicos dijeron que era imposible. Y soy la persona que hizo que Elena Vos recuperara movimientos que todos en esta sala dijeron que nunca tendría de vuelta». «Alegaciones», Thomas dijo, «sin pruebas». «¿Quieres pruebas?».
Helena dijo, su voz resonando por el tribunal. Todos se voltearon. Estaba de pie junto a la silla de ruedas. Cuando se puso de pie, no estaba claro, pero estaba, tambaleante, usando el exoesqueleto, pero de pie. Voy a dar la prueba. El juez golpeó el martillo. Señora Voss, por favor, siéntese. No, interrumpió. Su señoría, si me permite. Comenzó a caminar. Un paso, 2, 3. La sala entró en silencio absoluto. Cada paso era trabajoso, pero era real. Era movimiento. Era imposible, pero estaba sucediendo. Sofía se puso de pie. ¡Esto es fraude! ¡Está usando una máquina! Helena se detuvo. Miró a Marcus. Él asintió. Lo habían practicado. Llevó las manos a los lados del exoesqueleto y comenzó a quitarlo. Los soportes de las piernas, los motores, las correas, pieza por pieza, hasta estar de pie usando solo una malla de sensores, y entonces dio un paso, sin ayuda mecánica, solo músculo, solo fuerza de voluntad, solo una mujer que se negó a permanecer rota. El tribunal explotó en murmullos. El juez tuvo que golpear el martillo varias veces para restaurar el orden. ¡Silencio! ¡Silencio! Helena dio 2 pasos más. Estaba temblando violentamente ahora. El sudor corría por su rostro, pero estaba caminando. Prueba viviente de que la determinación supera las estadísticas. Thomas intentó objetar. Su señoría, esto no prueba cordura mental, prueba solo que... Prueba. Helena lo cortó, su voz firme a pesar del esfuerzo físico, que tomo decisiones difíciles que funcionan. Prueba que confío en personas competentes, aunque no tengan diplomas pomposos. Prueba que soy capaz de una recuperación que los médicos dijeron ser imposible. Si esto es locura, entonces el mundo necesita más locos como yo. Tambaleó. Marcus corrió para sostenerla, pero ella negó con la cabeza. No, déjame terminar. Miró directamente a Sofía. Y prueba que tú, Sofía, estabas dispuesta a dejarme pudrir en esa silla para robar lo que construí. Bueno, sorpresa, volví, y pagarás por todo. Fue cuando Sofía cometió el error final. Gritó, deberías haber muerto en ese incendio. Silencio absoluto. Todos la miraron. El propio abogado de Sofía palideció. ¿Qué incendio?, preguntó el juez lentamente. Y fue entonces cuando todo se desmoronó para Sofía. Comenzaron las preguntas. Salieron a la luz las investigaciones policiales. El hombre que había provocado el incendio había hecho un acuerdo para reducir su pena y lo entregó todo. Sofía ya no tenía capas de negación plausible. Acababa de implicarse frente a una sala llena de testigos y un juez. Llamaron a los guardias. Sofía fue retirada del tribunal gritando, prometiendo venganza, destruida por su propia rabia. El juez golpeó el martillo. Petición denegada. Más que eso, recomendaré investigación criminal completa. Audiencia cerrada. Helena finalmente dejó que Marcus la sostuviera. Sus piernas cedieron y él la atrapó antes de que cayera. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de alivio, de victoria, de libertad recuperada. Lo logramos, susurró. Tú lo lograste. Marcus corrigió. Eres increíble. Y allí, en ese tribunal, rodeados de abogados y reporteros y curiosos, Helena hizo algo que nunca imaginó hacer. Besó a Marcus, rápido, impulsivo pero real. Cuando se separó, sus ojos estaban muy abiertos de sorpresa consigo misma. Perdón, yo... No necesitas disculparte, Marcus dijo sonriendo. No por esto. 2 años pasaron. El Instituto Voss Silva era una realidad. 5 edificios distribuidos por 3 estados, ofreciendo rehabilitación gratuita o subsidiada para quien la necesitara. Cientos de personas con lesiones medulares estaban caminando de nuevo. Niños como Gabriel tenían acceso a tecnología que antes costaba fortunas. Helena estaba de pie en un escenario, sin ningún soporte, pronunciando un discurso en la inauguración de la 10ª sucursal del instituto. Hace 3 años, dijo, su voz resonando por el auditorio lleno. Estaba rota,
No solo físicamente, sino en todos los sentidos. Había perdido la esperanza. Había renunciado a mí misma. Y entonces un mecánico terco apareció con una promesa imposible. Miró a Marcus en la primera fila. Estaba sosteniendo la mano de Gabriel, que ahora caminaba con solo un pequeño aparato ortopédico. Me prometió que volvería a caminar, y me reí de él. Me reí con crueldad, me reí con desprecio, pero no se rindió, incluso cuando fui horrible, incluso cuando intenté sabotear, incluso cuando parecía imposible. Creyó cuando yo no podía creer. Helena bajó del escenario caminando con pasos firmes. Aprendí que la parálisis más peligrosa no es la del cuerpo, es la de la esperanza. Cuando dejas de creer que puedes recuperarte, ya perdiste, y yo había perdido, hasta que Marcus me mostró que perder solo es definitivo cuando lo aceptas. Se detuvo frente a una placa de bronce. Era la fotografía de Marcus y Gabriel en el taller, ambos sonriendo junto al primer exoesqueleto. Este instituto existe porque un padre no aceptó lo imposible, porque amó a su hijo lo suficiente para inventar una solución, y porque se preocupó por una extraña amarga lo suficiente para luchar por ella también. Helena se giró hacia el público. Aquí no tratamos pacientes, tratamos personas, personas que merecen segundas oportunidades, que merecen volver a creer, y lo hacemos sin cobrar nada más allá de esfuerzo y determinación. Porque tal como Marcus me enseñó, todos merecen la oportunidad de volver a caminar, ya sea literal o metafóricamente. La audiencia se puso de pie en aplausos. Helena volvió al escenario y cortó la cinta, inaugurando oficialmente otro centro de esperanza. Después de la ceremonia, encontró a Marcus afuera, observando el atardecer sobre el jardín del instituto. Hermoso discurso, dijo. Era verdad, cada palabra. Lo sé. Permanecieron en silencio cómodo por un momento. Gabriel estaba jugando con otros niños en el área de recreación especialmente adaptada. Está feliz, Helena observó. Lo está. Gracias a ti. Gracias a nosotros, corrigió. Marcus, ¿puedo hacerte una pregunta? Siempre. ¿Por qué realmente te quedaste? Después de todo lo que hice, podrías haber tomado ese dinero e irte. Marcus pensó por largo rato. Porque te vi reír, esa risa cruel en la clínica, y la reconocí. Era la misma risa que casi solté cuando Gabriel nació, cuando pensé que Dios, o el universo, o lo que sea, se estaba burlando de mí. Tuve ganas de reír porque llorar dolía demasiado. Y sabía que detrás de esa risa había una persona que se estaba muriendo por dentro, alguien que necesitaba ayuda, pero no sabía pedirla. Así que me quedé, no por dinero, sino porque nadie merece morir de esa manera, atrapado en su propia amargura. Helena parpadeó para contener las lágrimas. Me salvaste. Lo sabes, ¿verdad? Nos salvamos, Marcus dijo. Me mostraste que vale la pena creer en las personas, que a veces, detrás de la crueldad, solo hay dolor, y el dolor puede ser sanado, igual que la parálisis. Igual que la parálisis. Helena miró el instituto, las personas entrando y saliendo, las vidas siendo reconstruidas. A veces pienso en Sofía, cómo está en prisión ahora, sola, sin nadie. ¿Sientes lástima por ella? Un poco, porque podría haber tenido todo esto. Podría haber sido una verdadera socia, pero eligió la traición, eligió el odio, y pagó el precio. Esa es la diferencia entre ustedes, Marcus dijo. Tú elegiste cambiar, ella eligió destruir. Un terapeuta llamó a Helena desde adentro. Otra sesión de seguimiento. Estaba completamente recuperada ahora, pero aún le gustaba hacer las sesiones para mantener contacto con los pacientes. Tengo que ir, dijo. ¿Cena esta noche? Yo, tú y Gabriel. ¿Como una familia? Marcus preguntó con una sonrisa. Helena se detuvo, lo miró. ¿Sería terrible si dijera que sí? ¿Que quiero que seamos una familia? Marcus dio un paso hacia ella. Sería terrible si dijera que he estado esperando que finalmente lo admitieras desde hace meses. Ella rió.
Una risa verdadera, llena de alegría. Nada como esa risa cruel de 3 años atrás. Esta era una risa de alguien que había vuelto a vivir. Entonces, ¿es un sí? Siempre es sí, Marcus respondió. Y cuando se besaron esta vez, no había urgencia, desesperación ni sorpresa. Solo había 2 personas que habían caminado por el infierno juntas y encontraron el camino de regreso, no hacia donde estaban antes, sino hacia algún lugar mejor. Esa noche, los 3 cenaron juntos. Gabriel contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre las cosas que lograba hacer ahora. Elena escuchó todo con atención genuina, haciendo preguntas, riendo con sus bromas. Después de que Gabriel se fue a dormir, Elena y Marcus se quedaron en la terraza, observando las estrellas. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. ¿De haber rechazado 10 millones? Marcus bromeó. Todos los días. Mentiroso. Está bien, no me arrepiento de nada. ¿Y tú? Elena pensó. Me arrepiento de haberme reído de ti. Esa risa, quisiera poder borrarla. No la borres, Marcus dijo, porque esa risa me dio la rabia suficiente para no rendirme. A veces, las peores cosas llevan a los mejores resultados. ¿Filosofía de mecánico? Filosofía de vida. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Gracias por todo, por no haberte rendido, por haber creído, por haberme mostrado que valía la pena salvarme. Siempre valiste la pena, Marcus dijo. Solo necesitabas recordarlo. Y allí, bajo las estrellas, 2 personas que comenzaron como enemigos, que lucharon juntos contra imposibles, encontraron algo que ninguno estaba buscando. Paz, pertenencia, amor construido sobre cicatrices compartidas. El imperio de Elena creció, pero aprendió a medir la riqueza de forma diferente. No en dólares o acciones o propiedades, sino en vidas transformadas, en pasos dados, en esperanzas recuperadas. Y cada vez que alguien nuevo llegaba al instituto, roto y sin esperanza, Elena recordaba ese día en la clínica, recordaba la risa cruel, recordaba al mecánico determinado y recordaba que nadie está roto más allá de la reparación, porque si ella logró volver a caminar, cualquiera puede. A veces solo necesitas a alguien lo suficientemente terco para rechazar tu imposible. Alguien que ve potencial donde otros ven ruinas. Alguien que transforma tu risa de desprecio en lágrimas de gratitud. La placa en la entrada del instituto llevaba una frase simple: la esperanza no tiene precio. Y Elena Voss, la mujer que se rió de la esperanza, ahora dedicaba su vida entera a regalarla gratuitamente a quien la necesitara. Porque a veces la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. Es convertirte en alguien tan diferente de lo que eras que esa persona antigua simplemente deja de existir. Y a veces la mayor victoria es transformar la risa más cruel de tu vida en la motivación para el mayor cambio que jamás hayas hecho.